A ver, estoy empezando a grabar. Buen día, jóvenes, ¿cómo están? Hoy tenemos nuestra sesión 06 de reparación de equipos de cómputo. Y vamos a ver, como retroalimentación, voy a hacer algunas preguntas y quisiera que me comenten qué es lo que hemos visto en la sesión anterior. Resistencias eléctricas, profesor. Bien, Lucinda, El resistencias rango eléctricas. de tolerancia de los resistores. Claro, las resistencias también se llaman resistores y hemos visto su rango de tolerancia. ¿Alguien recuerda cómo se calcula el rango de tolerancia? ¿Nadie? Profesor, el rango de El valor tolerancia. máximo y el valor mínimo. Bien. A ver, Lucinda. Es el porcentaje, profesor, cuando hallamos el valor máximo y el valor mínimo. Ya, primero obtenemos el valor de tolerancia, que es una de las bandas, ¿no? Puede ser la banda 3 o la banda 4, dependiendo de cuántas bandas tenga el resistor, ¿cierto? Entonces, luego de haber obtenido ya el valor, vamos a calcular ese porcentaje de tolerancia y para hallar el valor máximo vamos a sumar, ¿no?, el valor de tolerancia que hemos tenido a bien hallar, y para hallar el valor mínimo que podría tener, tenemos que restar al valor de la tolerancia el porcentaje de tolerancia. Entonces me va a dar un valor máximo y un valor mínimo, y a eso se le denomina rango de tolerancia. ¿Quién me puede decir para qué hallamos el rango de tolerancia? ¿Por qué será importante saber el rango de tolerancia, chicos? Ya que si al medir con el multitester el valor que nos da sobrepasa o es decir que el resistor ya no sirve ya. Claro, si medimos con el ohmímetro, Tiene una sobrecarga. en la escala de ohmímetro, en la escala de ohmios, perdón, entonces tiene que estar, o sea, el valor que me devuelve el ohmímetro tiene que estar en el rango, ¿sí? No tiene que pasar ni más ni menos del rango. Si pasa del rango, ¿no?, ya sea para más o hacia menos, ¿no?, menos del valor mínimo, quiere decir que esa resistencia está incorrecta, ya no está haciendo su trabajo, ya no está midiendo bien. Entonces, en otras palabras, ya no sirve, como dijo su compañero. Muy bien, chicos, me alegra que sí, todos estén participando, tengan claro la sesión la sesión anterior. Y hoy día vamos a ver, disculpen, un poquito más, vamos a ver un poquito más de la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿no?, este físico nos da pues cómo se interrelaciona amperios, voltios y ohmios, ¿no? Intensidad, diferencia de potencial, ¿no?, y resistencia, en otras palabras. Entonces, gracias a sus estudios nos dice, estos se relacionan de esta manera. Para eso tenemos el triángulo, y el triángulo les había dicho, a manera de recordar nada más, podrían recordar con una frasecita. ¿Cuál era? Viva la reina Isabel. Viva la reina Isabel. Sí, ¿no?
muchos tienen frases, ¿no? Yo prefiero eso, pero por ahí de repente, incluso en algunos textos van a encontrar otras frases para recordar. Entonces, si yo recuerdo el triángulo con las letras iniciales, me va a ser muy, muy fácil recordar la ley de ohmio o la ley de Ohm. Para esto, el día de hoy, tenemos que recordar algunas cositas, ¿no? En este caso vamos a calcular o vamos a mostrarles la fórmula para la intensidad. La intensidad es igual a voltios sobre resistencia, o sea, la intensidad es igual a diferencia de potencial sobre la resistividad, ¿no? La resistividad que tiene un material al paso de los coulombios, al paso de los coulombios. Entonces, siempre hay que recordar que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, ¿ya? Como sabemos que la intensidad se da en amperios, ¿no? La diferencia de potencial se da en voltio o en voltios, y la resistividad, ¿no? O el paso de corriente, la oposición al paso de corriente se mide en ohmios. Hasta aquí creo que todo claro, ¿sí? No hay mucha cosa nueva. ¿Estamos bien o no? Comenten. Sí, profesor. Ya, muy bien. Esto tenemos que recordar. Para no confundirlos, lo he escrito acá. Para nosotros, la corriente, ¿no? Que se representa con la letra I, ¿no? O también se dice intensidad de corriente, ¿no? ¿Y por qué no se representará con la letra C? Dicho sea de paso. Ahorita se me ocurre. ¿Por qué no ponerle C? C de corriente. Porque con la C se representa el culombio. Exacto, Stephanie. ¿Sí? Porque de repente nos va a llevar a una equivocación, ¿no? Porque para nosotros C son coulombios. Entonces, ¿qué nos queda para corriente o intensidad de corriente? La I de intensidad de corriente. ¿Sí? Excelente, Stephanie Torres. Entonces, es por eso que lo representamos con la letra I. Y se mide en amperios. Entonces, la corriente se mide en amperios. ¿Y qué es la corriente? Es la intensidad que pasa por un material conductor. Es la intensidad que pasa por un material conductor que al aplicarle una resistencia, a ver, vamos a ver, la intensidad, ¿no? Que se mide en amperios, ¿no? Pasa por un material conductor y que al aplicarle una resistencia de un ohmio, tiene la diferencia de potencial, ¿no? De un voltio. Tiene la diferencia de potencial de un voltio. En otras palabras, un voltio entre un ohmio de resistencia es igual a un ampero. ¿Sí? Porque 1 entre 1 es igual a 1. En otras palabras. Entonces, un voltio sobre un ohmio es igual a un ampero. 1 entre 1 es 1. Y esto tienen que recordar. ¿Qué más tengo que recordar? ¿O qué más tenemos que recordar? ¿No? La otra fórmula de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a R por I. En otras palabras, voltaje es igual a resistencia por intensidad. Y para no hacer tan grande el concepto, solamente podríamos decir que la diferencia de potencial, y sabemos que se mide en voltios, de un voltio, la diferencia de potencial de un voltio
aplicado a un material conductor que tiene un ohmio, o sea, tiene un ohmio de resistencia, para que pase la intensidad de 1 amperio. Recuerden, todo es 1. Entonces, la diferencia de potencial de 1 voltio aplica a un material conductor que tiene un ohmio de resistencia para que pase la intensidad de 1 amperio, ¿no? Y así podríamos definir lo que son voltios. Como punto 3, ¿qué más tenemos que definir? Como punto 3, debemos definir. ¿Qué nos falta, chicos? Ya tenemos intensidad, tenemos voltios o diferencia de potencia. Ahora nos falta La resistencia. la resistencia. Resistencia. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. O también van a encontrar resistencia es igual a diferencia de potencial sobre intensidad. ¿Y cómo lo podemos definir? Un material conductor que tiene la resistencia de un ohmio, al aplicarle una diferencia de potencial de 1 voltio, circula por el mismo 1 amperio. Recuerden de que 1 sobre 1 es 1. Todo es 1, 1, 1. Esto tenemos que recordar, chicos, ¿no? Estas 3. ¿Hay algún inconveniente en esto? A ver, coméntenme. ¿Se entiende? ¿Lo vamos a poder recordar? No, coméntenme, por favor. Con esto les quiero decir de que no solamente, chicos, vamos a recordar las fórmulas, porque esto es facilito, ¿verdad? Muy, muy fácil. Viva la reina Isabel. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Eso es muy sencillo. Aparte de eso, tenemos que recordar las frases, ¿no? Que yo les he tenido a bien copiar acá. Coméntenme, chicos. Meoño. ¿Se entiende, profesor? Ya, entonces todos, ¿está claro? Torres, coméntenme. Sí, profesor, sí se logra entender. Susana Arbulú. Susana, ¿entiende? ¿Se encuentra Susana? Marlon Rodríguez. Sí, profesor. ¿Entiende Marlon? Sí. Ya, muy bien. Entonces, si todo es positivo, me dicen que sí, vamos a pasar a la siguiente, al siguiente ejemplo. Este es un ejemplo básico que siempre lo damos y de repente para que no cause inconveniente en hallar el resultado, está tal cual, lo van a encontrar inclusive en internet, pero es un ejemplo muy, muy práctico y muy sencillo también de realizar. A ver, ¿quién puede leer? Bianca, ¿puede leer el ejemplo? Bianca. Yo, profesor, buenos días. A ver, por favor. Adelante. Profesor. Dice, calcula el valor de la resistencia R en el circuito. ¿Qué intensidad circularia si se duplicará el valor de R? Muy bien. Nos indican, calcula el valor de la resistencia en este circuito. Y luego nos pregunta, ¿qué intensidad circularía
si se duplicara el valor de la resistencia, o sea, el valor de R, sabemos que R es resistencia. Muy bien. ¿Qué tenemos que saber acá, apreciados estudiantes? ¿Qué fórmula vamos a aplicar? La resistencia. Con lo contrario funciona. La intensidad. Claro, ¿y resistencia qué es igual? Voltio sobre intensidad. Ya, entonces sabemos que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Muy bien. Ahora, ¿qué conocemos? La intensidad. ¿Qué conocemos? El voltaje. El voltaje y la intensidad. Ya, tenemos el voltaje y tenemos la intensidad. Lisandro también nos dio la fórmula por el chat. Muy bien. Entonces tenemos el voltaje y tenemos la intensidad. ¿Cierto? Entonces podemos decir, vamos a escribirlo acá, la resistencia no la conocemos. El voltaje sí. ¿Cuánto es el voltaje? Ojo, acá hay una diferencia de potencial, miren, y me dicen que este lado es positivo y este lado es negativo, pero el voltaje es 4.5, ojo, no confundan, ¿ya? 4.5 voltios. Entonces, todo esto es un circuito. ¿Cuánto es el voltaje? 4.5. 4.5 voltios. ¿Y cuánto será la intensidad? 0.1 amperio. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Dividir. Entonces, vamos a dividir. Y vamos a... Resistencia es igual a 4.5 voltios entre 0.1 amperio. ¿Y qué resultado me va a dar, chicos? 45 R. Resistencia. No, R, ¿no? 45 ohmios. Ohmios, 45 perdón. ohmios. Muy bien. Entonces, me va a dar igual a 45 ohmios. ¿Y ese es el resultado? No, No. ¿Por qué no? porque Porque nos me está pidiendo pidiendo. la intensidad si se duplicara el valor de R. Claro. Entonces, si yo duplico el valor de R, ¿R cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer en ohmios la resistividad o la resistencia del circuito? 90 ohmios. 90 ohmios. Claro, si duplico 45 sería 90. Muy bien. Entonces, vamos a hallar ahora la intensidad. ¿Y a qué es igual la intensidad, jóvenes? El voltaje sobre la resistencia. La intensidad, ¿no? Según la ley de Ohm, vendría a ser voltaje sobre la resistencia. Ahora, nosotros sabemos lo siguiente. ¿Cuánto es la intensidad? Tenemos que hallarlo, ¿no? Sabemos el voltaje no ha cambiado, 4.5 voltios. Entre, dice, que dupliquemos el valor de R. Duplicándolo serían 90 ohmios. Entonces ahora vamos a dividir 4.5 voltios entre 90 ohmios. ¿Cuál es el valor de la intensidad? 0.05 amperios. 0.05 amperios. Entonces, la respuesta es igual. La intensidad es igual a 0.05 amperios. Entonces me dicen, ¿qué intensidad circularía
si duplicara el valor de R? La respuesta sería, si duplicamos el valor de la resistencia, la intensidad que circularía sería 0.05 amperes. Así se responde. ¿Estamos bien, jóvenes? Coméntenme. Digamos, son operaciones muy básicas, ¿no? Muy básicas. Básicamente acá hemos tenido que dividir nada más, ¿no? Dos valores y saber en qué se expresa. Profesor, disculpe, de 90, ¿de dónde salía? 90 sale de la resistencia duplicada, porque me dice primero calcule el valor de la resistencia. Y nosotros sabemos que la resistencia es 45, porque ya lo hallamos acá, voltaje sobre intensidad. Luego me dice que si duplicaría el valor de la resistencia. Si duplicamos 45, o sea, 45 por 2 son 90. Luego vamos a hallar entonces con este valor. La intensidad la hallaremos con 90 ohmios. Entonces, si tomamos el voltaje sobre la resistencia, nos da intensidad, ¿no? Si dividimos 4.5 entre 90, me da 0.05 amperes. ¿Se entiende? Coméntenme. Sí, profesor, gracias. Ya, entonces, ¿sí he respondido a su pregunta? Coméntenme, ¿se entendió? ¿Me he dejado entender? Sí, profesor. Ok. Entonces, muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Recuerden que nosotros hemos visto las resistencias de bandas de color, ¿cierto? O resistencias eléctricas también los llamamos comúnmente. Es que antes, hace muchos años, las resistencias solamente las más comunes eran las de bandas de color. Hoy en día solo las encontramos en fuentes de poder para nuestro caso. También las encontramos en algunas fuentes de monitores LCD. Y así en fuentes de poder de impresoras, de monitores LCD, en fuentes, incluso en cargadores de laptops, ¿no? Como los conocemos comúnmente, que en realidad son fuentes de poder de laptops, en fuentes de poder externos de monitores, en fuentes de poder externos de cámaras de vigilancia, en cargadores como este, ¿no? O fuentes de poder también se llaman externas, vamos a encontrar resistencias de bandas de color. Pero ya se está haciendo común que en las placas madre, en algunos circuitos, como inclusive en estos, encontremos resistencias de montaje superficial, o sea, SMD. SMD quiere decir que es de montaje superficial. ¿Y cómo son esas resistencias? Son, digamos, dispositivos muy pequeñitos, ¿no? Que van a unir áreas metalizadas, que va a unir un circuito. Imaginemos que este cable que tengo acá, ¿sí? Es un circuito. Entonces, para unir esta pista, acá puede estar una resistencia SMD. ¿Y por qué se utilizan resistencias SMD? Muchos dirán. Como su nombre indica, es de montaje superficial. Es muy fácil unir estas resistencias. Y se une en una sola pista, o sea, en una sola cara de una mainboard, si se quiere hablar de la mainboard. Voy a tener a bien a traer una mainboard. Aquí tengo una mainboard que ya está dañada. Entonces, miren, cuando decimos de montaje superficial, quiere decir que solamente por esta cara, en este lado, ¿sí? Van a estar las resistencias, en esta cara, ¿no?
no va a pasar a la pista de la otra cara de la mainboard. Y muchos dirán, profesor, ¿y las resistencias pasan? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, acá hay un tipo de resistencia, ¿sí?, de 1.2. Acá miren, acá hay un tipo de resistencia que pasa. Pero las de montaje superficial no va a pasar. Disculpen, esta tiene un poquito de polvo, creo, y tengo cierta alergia. A ver, entonces, ¿cómo son? Son así, miren. Son así. Y estas que estamos viendo acá en las diapositivas son las más comunes. Cuando tiene una R en el centro, decimos que son 3 dígitos con punto radix. Cuando simplemente son 3 dígitos, se dicen que son de 3 dígitos. Entonces, las resistencias comunes que nosotros vamos a encontrar van a ser de 3 dígitos con punto radix, de 4 dígitos con punto radix, de 4 dígitos o de 3 dígitos. Sin importar eso, les voy a enseñar cómo se halla el valor de estas resistencias. ¿Ya? Miren acá. Los dos primeros dígitos, ¿no?, se unen. Por ejemplo, acá tenemos 22. Los dos primeros dígitos se unen simplemente. El tercer dígito, bueno, acá coincide con el número 3, pero estamos viendo de que son el tercer dígito. El tercer dígito es el exponente de 10, ¿no? Y también es el dígito multiplicador. Entonces acá 10 al cubo sería, porque acá es 3. Si acá fuera 4, 10 a la cuarta. Si acá fuera 2, 10 al cuadrado. ¿Cuánto es 10 al cubo? Chicos. 1000. 1000. Entonces serían 22 por 1000. ¿Y cuánto es 22 por 1000? 22.000. 22.000. Por eso acá sale 22.000. Y esto es lo mismo decir 22 kiloohmios. kilómetros. En kiloohmios, ¿cuánto sería? 1000 ohmios. 22 22.000 kilómetros. ohmios. Ohmios. ¿Cuánto? 22 kiloohmios. 22 kiloohmios. Por eso acá está 22 kiloohmios. Es fácil, ¿verdad? ¿O hay alguna complicación? Coméntenme. Cuando tiene la letra R que viene de radix, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a la R se le toma como un punto. Y esto es más fácil. O sea, en otras palabras, esto es de 4 punto, ¿sí?, 4.7 ohmios. Entonces, si ven una resistencia con una R al centro, ¿no?, la R quiere decir radix, y sería de 4.7 ohmios. Muy, muy sencillo de hallar. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Se entiende esto? Coméntenme, por favor, si se entiende. Sí, profesor. Ya. Entonces, vamos a hallar la tercera resistencia. Dice 8202. Y acá hay una sorpresa, porque hay un dígito más. Si tiene 4 dígitos, los 3 primeros dígitos se unen. Entonces digo 820.
Y el otro dígito, el cuarto dígito, simplemente es el exponente del número 10. Entonces sería 10 al cuadrado. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. 100. Entonces, Bien, profesor. 820 por 100, ¿cuánto es? 82.000. Y por 82.000. 82.000 ohmios. Si lo expreso en kiloohmios, para eso hemos visto los sufijos y las medida internacional. Profesor, disculpe, ahí tengo que convertir a kilos. Sí, mejor dicho, lo divido entre 1000, ¿no? Ay, ay, ay. 1000 entre 1000 es 82 kiloohmios. Siempre se expresan en kiloohmios cuando ya son 82.000, 40.000, 42.000. Mejor es expresar en kiloohmios. O sea, dividirlo entre 1000. Entonces acá sería 82 kiloohmios. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Acá, por ejemplo, si tenemos, vamos a hallar el valor de la cuarta resistencia SMD. Si tenemos una resistencia con punto radix, ¿no? Diría 0, se escribe. R es el punto. R es el punto. R es como decir punto. 22 se vuelve a escribir. Entonces esta es de 0.22 ohm. Así de simple. Siempre que vean R, R representa un punto. ¿Hasta aquí estamos bien? Profesor, una consulta. ¿Siempre va a venir la letra R? ¿No puede ser la letra I o la letra C? No, siempre va a venir la letra R cuando es una resistencia con punto radix. Estamos viendo resistencias SMD. Ah, ya, cuando es resistencia. Sí, Ah, resistencia. ya, Porque estamos gracias. viendo resistencias. Y cuando es con punto radix, va a venir la letra R. Quiere decir de que esta es 0.22 ohmios de resistencia. Tiene 0.22 ohmios de resistencia. Ahora, hay resistencias también de 0 ohmios. Aquí tenemos, por ejemplo, una resistencia de 0 ohmios. Simplemente puede venir 0 o puede venir 0, 0, 0. Entonces, simplemente lees como 0 ohmios. ¿No? Y acá también esto es 0 ohmios. Cuando tiene ceros es 0 ohmios. Cuando tiene un 0 es 0 ohmios. Y ahora, ¿quién me dice? ¿Para qué sirve una resistencia? Para oponerse al paso de corriente. Claro. Entonces, si yo tengo una resistencia de 4.7 en ohmios, se supone que se opone, ¿no? Se opone al paso de corriente en 4.7 ohmios, ¿no? Entendiendo que resistencia es igual a ¿qué? Al voltaje que le aplicas Intensidad. sobre la intensidad, ¿no? La intensidad. Entonces, al voltaje que le aplicas sobre la intensidad, va a oponerse 4.7 ohmios. ¿Y cuánto se opondrá si la resistencia es de 0 ohmios? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto se opone si la resistencia es de 0 ohmios?
Si es de 22 kiloohmios, se oponen 22 kiloohmios. Si es de 82 kiloohmios, se opondrá en 82 kiloohmios. Si es de 0.2 ohmios, se opondrá en 0.22 ohmios. Y si es 0, ¿en cuánto se va a oponer? ¿A cero, profesor? Nada, profesor. Sandro dice Cero. 0, o sea, no se opondría. Dice. Claro, entonces, ¿para qué tendríamos resistencias de 0 ohmios si no se van a oponer? ¿No? Y la función de una resistencia es que se oponga al paso de corriente. Primeramente, muchos dirán, ¿existirá? Porque casi no como que no tuviese lógica, ¿no? Si cuando usamos resistencias, las usamos para que se opongan al paso de la corriente. ¿Por qué? Porque de repente en el transcurso del circuito hay algún componente que va a usar de repente menos voltaje, con menos amperaje. Por ejemplo, acá, imaginemos que esta es la resistencia, miren, que es esta. Imaginemos que el circuito, para hacerlo bien corto, imaginemos que el circuito va así, ¿no? De la resistencia para acá. Se supone que acá hay una resistencia, acá hay otra también. ¿Por qué? Porque acá quiero que llegue un valor menor, tanto en voltaje y amperaje. Para eso posiciono una resistencia. Pero las de 0 ohmios, como vemos acá, por ejemplo, o como vemos acá, ¿no? O no, por acá no, creo que este era de un valor, ¿no? Por acá creo que estaba. Ya. O como vemos acá, que está mucho más claro, ¿no? Como su nombre indica, como su valor indica, son de 0 ohmios. ¿Qué quiere decir? De que no se va a oponer en nada. ¿Y para qué están? Por lo general están para unir, para que sirvan de bridge o puente en un circuito. O sea, acá simplemente está uniendo. Si el circuito viniese, a ver, vamos a ver, por acá, así, imaginemos que la pista va por acá, así y ahí, ¿no? Acá solamente está uniendo, ¿no? Esto, miren, suponiendo que está así, así, así y ahí, ¿no? Acá como hay un vacío, lo único que hace ese tipo de resistencia es unir este vacío. Esta es una resistencia SMD de 0 ohmios. Está haciendo unir. ¿Qué está haciendo? Solamente unir. Ahora, en algunos circuitos, ¿por qué están así? Uno, porque el circuito sirve para otras tareas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene una funcionalidad y otra funcionalidad. Tiene dos funcionalidades. Entonces, acá, como no necesita resistencia, solamente necesita unirse, ¿no? Y en otro circuito que es igualito, ¿no? Digamos, de repente va a tener una resistencia, digamos, 4R2, 4R2, imaginemos. ¿Cuánto sería esta resistencia? 4.2 ohmios. 4.2, por decirlo de algún modo. 4.2 ohmios. Entonces, como acá no necesita, solo necesita unirse, no necesita resistencia. ¿Por qué? Porque a este lado de repente sí necesita bajar el voltaje y amperaje. Y acá no necesita hacerlo. Entonces, cuando una placa de circuito, ya la placa en su conjunto, tiene modificatorias, hay diferentes versiones de la misma, entonces, para no estar fabricando diferentes placas base, simplemente se une con una resistencia de 0 ohmios. Y en las que necesitan, se pone una resistencia del valor que necesita.
Ahora, en bandas de color, ¿también hay resistencias de 0 ohmios? Sí, lo he puesto acá. Esta es de 0 ohmios. Cuando hay una banda de color negro, quiere decir que es de 0 ohmios. No les había comentado en la sesión anterior, pero viendo esto, recordé que también hay resistencias de bandas de color de 0 ohmios y también que hacen las veces de puente. En internet van a encontrar de que estas resistencias se pueden usar, se pueden utilizar como fusibles. ¿Qué quiere decir? Que si acá se altera el paso de corriente, ¿no? Y este está dirigiéndose en esta dirección, o sea, hacia acá, si se eleva el paso de corriente, ¿no? Digamos, más voltaje, mayor amperaje, esto hace de fusible. ¿Qué quiere decir? Que al elevarse esto se quema. Entonces ya no daña este circuito. Yo les diría sí y no. Sí, dependiendo del circuito, dependiendo qué tienes acá, ¿no? Y en muchos casos, dependiendo también de cuánto se eleva cuánto se eleva la diferencia de potencial, cuánto se eleva la intensidad de corriente, esto puede llegar a quemarse. ¿Por qué? Porque es de 0 ohmios, no tiene oposición. Pero el material es tan finito, ¿no?, que se quema. Ahora, si tengo esto, ¿no?, un fusible también podría ser un cablecito bien, bien fino. Pero va a depender, para que se queme, va a depender de cuánto se eleva la diferencia de potencial y cuánto se eleva la intensidad de corriente. ¿Sí? Si es de repente no muy elevada, esto no se va a quemar, no va a explotar, va a pasar nomás. ¿Sí? Entonces, tanto como un fusible yo no recomendaría usar dependiendo del circuito, ¿no? Yo preferiría poner un fusible. Pero no obstante, si ya no te queda más recurso, digamos que no tienes fusible que necesitas, pero tienes a la mano este tipo de resistencia, lo puedes colocar. Lo sueldas simplemente, ¿no? Imaginemos acá, ven, sueldas acá y sueldas acá, dado que es de montaje superficial, solamente está por una cara. Cuando hay dispositivos, miren, ven, todos estos, digamos, estos pines que pasan, por ejemplo, acá este pin que estoy señalando es de la batería, ¿no? Y acá hay pines, por ejemplo, de un oscilador, ¿sí? Todos esos de montaje superficial, porque, a ver, voy a terminar. ¿Por qué? Porque, digamos, hacen contacto por ambas caras. En cambio, el superficial solamente se suelta por una sola cara de la placa de circuito. Ahora sí, la pregunta, por favor. No, es que ahorita no estoy con la otra profesora ya. Ya, listo. Y justo acá nos quedamos, chicos, ¿ya? Justo acá nos quedamos. Entonces, acá nos quedamos, jóvenes, y si no hay preguntas, pues nos vamos. Y si hay preguntas, las hacemos, anótenla y la hacemos la próxima sesión. ¿Ya, chicos? Solamente déjenme tomar... Que nos envíe la diapositiva, profesor, en el grupo. Sí, muy bien. Solamente pongan presente en el chat, por favor, ¿ya? Para tomarle su asistencia. Ya, profesor. Listo. Un abrazo a todos, jóvenes. Pongan presente y se retiran a la otra sesión. Cuídense. Un abrazo a todos. Hasta luego, profesor. Listo, nos vemos, chicos. Okay, bye, bye. Cuídense. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor.